Buenas tardes, amigos. Qué bueno que estamos todos aquí juntos. Y cuando digo juntos, no solo me refiero a estos amigos que me acompañan en la tarde de hoy, sino también a todos los que se van a sumar para compartir esta tertulia musical. Esta tertulia que iniciamos en el día de hoy es la primera de un ciclo de actividades seriadas que vamos a estar ofreciendo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué un ciclo de actividades seriadas sobre la música? En realidad, la activa presencia que ha tenido la música en una institución cultural educativa como es el Centro León se explica porque la música como bien cultural constituye, digamos que uno de los componentes más importantes de la cultura. Algo que se ha potenciado con el nivel alcanzado de masificación y propagación que ha tenido, yo me atrevería a decir, tal vez alguien me lo contradiga, mayor que cualquier otra expresión cultural. Lo que le permite a la música constituirse como un canal que va más allá de la expresión valorativa, del me gusta, de la diversión, para convertirse en un medio de propagación de ideas, de propagación de ideologías que dotan de sentido a la sociedad, sobre todo a la sociedad actual y sobre todo en los momentos en que estamos viviendo todos con esta pandemia. Basta poner justo como ejemplo la presencia de la música por estos tiempos en las redes sociales como un medio de enlace y como un medio de comunicación que nos ha ayudado muchísimo a todos y a todas en todas partes del mundo a ir sobrellevando esta situación de confinamiento, de aislamiento y de distanciamiento interpersonal. Así, estas tertulias que iniciamos hoy se conciben para conversar sobre géneros musicales, sobre la presencia en la cultura que tiene la música, en la cultura de lo cotidiano y su condición de factor de compactación e identificación para grupos etarios o para generaciones o para pueblos y naciones. Y esto nos lleva a pensar que más allá de ser la música, a ver cómo lo digo, una organización de sonidos agradables al oído, la música combina ritmos y armonías que surgen de las prácticas sociales donde el tiempo y el espacio son determinantes para la construcción de la identidad personal, social y nacional. Yo diría que la música ayuda a construir, digamos que ladrillo a ladrillo, digamos que nota por nota, la identidad que nos representa a todos, aquella que incluso se esconde en nuestra esfera individual. Dicho de otra manera, en la construcción y la expresión de la identidad cultural de cualquier pueblo. En ese sentido, pensando en estas cosas, concebimos que esta primera tertulia se dedique a la bachata, como un patrimonio vivo, a propósito de un gran logro que ha obtenido el pueblo dominicano, la cultura dominicana, de su reconocimiento como patrimonio inmaterial por parte de la UNESCO. Y entonces, pensando en este tema, pensamos también en quiénes serían los contertulios. Y los contertulios que hemos seleccionado, que hemos escogido y que amablemente han dedicado un tiempo a preparar este encuentro. Ustedes no saben cuántas conversaciones hemos tenido previas para resolver los problemas técnicos y demás, porque como ustedes estarán viendo, hay unos cuantos años en este encuentro del día de hoy. Vamos a tener, bueno,
voy a empezar por decir primero que vamos a tener a Tommy García. Y empiezo por Tommy García porque quiero decir además que Tommy va a ser el anfitrión de las tertulias musicales del Centro León en lo adelante. Ya está trabajando en esto, está identificando los próximos temas y Tommy va a ser quien nos va a conducir en las próximas ediciones de estas tertulias musicales en los temas que vayamos abordando. Tenemos también a Carlos Andújar, que es especialista del Centro León, sociólogo, antropólogo, historiador, miembro de la Academia de la Historia Dominicana y también una cara frecuente en estos espacios que el Centro León está abriendo. Dejo para el final a quien va realmente a aportar el hecho trascendente y a contarnos un poco todo este proceso de nominación de la bachata en el terreno internacional como patrimonio de la inmaterial de la humanidad, todo el trabajo que se hizo, el empeño que desde la delegación de la República Dominicana, la delegación nuestra en París ante la UNESCO, que él encabeza, se pudo lograr este reconocimiento, que es algo que enorgullece a todos los dominicanos, y yo me atrevería a decir también que debe enorgullecer a todos los caribeños, porque hay también un respeto y un disfrute de la bachata por otros pueblos del Caribe, de Latinoamérica y del mundo en general, que se han incorporado a este género musical. Se trata justamente del cantautor y embajador de la República Dominicana ante la sede de la UNESCO en París, José Antonio Rodríguez. A mí nadie me va a presentar, entonces voy a tener que decir que quien les está hablando, este servidor, es Luis Felipe Rodríguez, gerente de programas culturales del Centro León. O sea que estamos en un encuentro entre amigos. Nosotros cuatro hemos estado juntos en diferentes proyectos, en diferentes acciones de gestión cultural, en varios momentos, y estamos entre amigos porque también a lo largo de esta tertulia se van a ir sumando muchísimas personas que van a tener la oportunidad de participar con nosotros. De manera que veamos esta tertulia, la bachata, como patrimonio vivo, como un encuentro para conversar de forma relajada, para conversar con una apertura de pensamiento sobre estos temas. Yo quisiera que para un poco colocar el tema, que nos enfocáramos en una pregunta muy abierta, una pregunta muy amplia, de la cual se van a derivar muchísimas otras interrogantes. Y esa pregunta sería cómo la bachata llega a constituirse en un patrimonio de la cultura dominicana, y cómo ese patrimonio de la cultura dominicana ha podido universalizarse y ser reconocido y admirado en tantas partes del mundo. Y me gustaría que comenzáramos con Carlos Andújar, para que Carlos nos hable de qué significa esto de patrimonio, qué significa esto de patrimonio inmaterial, y sobre todo qué responsabilidad significa para nosotros los dominicanos y para el Estado dominicano la conservación de este patrimonio. Después Tony nos va a hablar un poquito sobre la bachata, y finalmente vamos a
a tener la oportunidad de escuchar a José Antonio. Esto no quiere decir que cuando esté hablando Carlos, Tommy o José Antonio, o yo mismo, nosotros no podamos intervenir porque, repito, lo que queremos es conversar. Igualmente voy a estar recogiendo algunas preguntas de las personas que nos están acompañando para que puedan también tener su espacio de intervención en este encuentro. Así que, dicho esto, arriba, comenzamos con nuestra primera tertulia musical con el tema La Bachata, un patrimonio vivo. Don Carlos. Bien, muy buenas tardes. Gracias, Luis Felipe. Saludo a Tommy García y a José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez está en Francia, aunque Luis Felipe no lo dijo. Se supone que está lejos. Hola, Carlos. Entonces, ciertamente la introducción que tú haces es para poder relacionar este conversatorio con el título que tiene y introducirlo a partir de él. Un patrimonio es algo que tiene significación primeramente para quien lo asume, quien lo practica y quien es el portador de él. Es decir, que la bachata es un patrimonio dominicano independientemente que la UNESCO lo declarara, porque quien le da la significación para que se convierta en una declaratoria o una lista de patrimonio es los grupos de lo que ellos son representantes o de que la tradición es portadora o es representante de esos grupos. Entonces, la bachata tiene y logró ese sitial porque viene acumulando en 100 años, cerca de 100 años, una historia, porque un patrimonio tampoco se improvisa. Una población puede tener 50 manifestaciones culturales, pero patrimoniales puede ser que sean 2 o 3, porque no todo hecho cultural es patrimonial, porque el hecho patrimonial le da trascendencia. Y como tú comienzas a listar, que es lo que hacen los técnicos de la UNESCO, van listando un conjunto de elementos para entonces tener la categoría de patrimonio. Entonces, la bachata fue acumulando tiempo, anonimato, porque la bachata no tiene autoría. Porque con José Manuel Calderón se hizo el primer disco, pero no se inauguró la bachata. La bachata ya existía, porque es una producción de lo que se llama el folclore social. Y es anonimato, es tradición oral, tiene significación identitaria. ¿Por qué tiene identificación identitaria? Porque cuando una gente oye una bachata, inmediatamente se refiere a Santo Domingo. La bachata es un ícono, es un referente, es un símbolo, es como el merengue, como lo fue el merengue y como lo ha sido el merengue en su momento. Entonces, eso le va acumulando a ella un proceso de significación, de valoración, de reconocimiento que la hizo culminar con incluirla en la lista de patrimonio inmaterial. Entonces, esa bachata también es representación de un sector social, reproduce culturalmente un sector social y obviamente todo eso la convierte también en una manifestación de importancia internacional, ya no solamente nacional. Por eso la declaratoria es universal, es un patrimonio universal. Hay patrimonios que son regionales y el Congreso Nacional Dominicano y las salas capitulares pueden declarar patrimonios locales y patrimonios nacionales, pero patrimonios regionales, mundiales, con categoría internacional lo hace la UNESCO. Y entonces eso hace que finalmente la UNESCO reconociera la historia, la tradición, la identidad, la significación y cómo ella también es parte de un escenario social que va más allá de su propio divertimento, porque la bachata se usa en la política, en la religiosidad popular, en el deporte, en distintos escenarios sociales. Lo que quiere decir que hablar de bachata es como si fuera hablar de la identidad cultural dominicana. Ella es una expresión, en este caso musical y lírica, de la identidad cultural dominicana. Y creo que fueron los factores fundamentales que tomaron los equipos técnicos de la UNESCO, eso por hablar mejor quizás con más detalle el señor embajador, para declararla. Porque ellos son, primero tienen que demostrar eso que nosotros decimos, y segundo, son muy exigentes en la elaboración del documento técnico, que es bastante delicado y bastante preciso y puntual. Entonces no es cualquier cosa que es declarada. Y además tú crees que tiene valor patrimonial, pero un equipo técnico puede considerar lo contrario.
Entonces, por eso es importante saber que nosotros en 3 años logramos 2 patrimonios, el merengue y la bachata, y que nosotros somos un país muy sonoro, muy musical. Haberlo logrado es también un reconocimiento tácito de una tradición muy cotidiana del pueblo dominicano, que es la música y la danza. Gracias por esta explicación. Ahora a mí me gustaría, ya hablamos de, bueno, qué significa el hecho de que la bachata sea reconocida como patrimonio, qué significa un patrimonio, pero creo que toca hablar un poquito de la bachata, es decir, qué es la bachata. Y entonces, me parece que Tommy, que es en este equipo el musicólogo, el investigador, una persona a la cual recurrimos constantemente cuando tenemos una duda sobre cualquiera de estos temas, él siempre está allí. Quiero decir que en estos momentos tenemos 70 personas que nos están acompañando en la tertulia. Saluda a Rafaelito Mirabal, que ya se reportó como uno de ellos. Hay personas de Montecristi, hay personas de diferentes puntos del país. José Antonio se ha ganado digamos que el soberano de la popularidad en este encuentro. Casi todo el mundo, saludos a José Antonio, qué bueno verte. O sea que después tendremos que pasarle todos estos mensajes. Así que Tommy, por favor. Bueno, les voy a hablar de qué significa bachata y la palabra bachata a lo largo de nuestra historia. Pero quiero que me permitan iniciar diciendo que la bachata es un género musical. Por supuesto, uno consulta diccionarios de la música y libros incluso especializados y no aparece con facilidad la definición de género musical. Pero, ¿qué es un género musical? Un género musical no es más que una categoría que reúne diferentes composiciones que comparten algunos criterios de afinidad. Esos criterios pueden ser rítmicos, melódicos, armónicos, tímbricos según el instrumental. Y si la bachata hoy es patrimonio de la humanidad, entre otras cosas es porque es un género musical. Es decir, hay suficiente cantidad de obras con afinidades comunes como para poder clasificarla como género bachata. El concepto no es un concepto que viene desde la música, no es un concepto que parte del universo musicológico. Es un concepto que viene fundamentalmente de cuando existían las empresas transnacionales del disco. Era una manera de clasificar, de juntar según sus afinidades algunos géneros para saber cómo promocionar e impactar los mercados de interés. En ese sentido, quiero que me permitan una anécdota. Vicente García, un joven cantante y compositor dominicano que todos conocemos, con su producción a la mar, avalada por la industria ya con 3 Grammy, cuando fue a la casa discográfica en Colombia, se la rechazaron porque la producción en su diversidad, ellos no sabían cómo calificarla, cuáles eran las afinidades. Y le dijeron, esto me lo contó Vicente directamente, que el problema de esa producción era que ellos no sabían si venderla como pop, como latin o como qué, y por lo tanto no sabían cómo intervenir el mercado para esa producción. Reitero, la bachata es un género porque a lo largo de la historia
hay suficiente cantidad de composiciones similares con afinidades que nos permiten crear una familia. Por supuesto, hay algunos teóricos de gran prestigio que, intentando de definir mucho mejor el concepto de género para la musicología, como el maestro Argelier León, creó el concepto de complejos musicales para una cantidad de obras que igualmente eran afines. La idea del complejo musical durante un tiempo funcionó y hablaba la gente del complejo del son y del complejo de la rumba. Y aquí oí en un congreso hablar a alguien del complejo del merengue. Y el complejo se puso tan complejo que se desestimó. Y ahora nos referimos a eso sencillamente usando el plural y hablando de las bachatas, los merengues, como músicas que dentro de un género y de la cantidad de afinidades que tienen, puedan tener algunos elementos que las diferencien. Eso por un lado. Quería aclarar porque hay gente que duda que la bachata no es un género, y es una forma de seguir de alguna manera por un problema de clase, o en este caso, no sé si de casta, seguir despreciándola. La palabra bachata, lo he dicho en muchas ocasiones, viene de la voz africana kumb, K-U-M-B, que quiere decir encuentro festivo. En el Caribe, dominación española en la época, lo castellanizamos y de cum pasamos a llamarle cumbé. Pero el entusiasmo del Caribe al cumbé, al pasar los años, le fue llamando cumbancha. Y a la cumbancha también se le llamó cumbanchata o cumbachata. Y a partir de ese nombre de cumbachata, por un fenómeno gramatical que se llama aféresis, en donde se elimina la primera parte del nombre, nos quedamos en bachata. Ahora, la palabra bachata significa muchas cosas. Significa fiesta o jolgorio, como ya dijimos, encuentro festivo, pero hay un hallazgo importante que es mi primera provocación de hoy, y es que Julio Arseno, para mí el músico dominicano que hasta ahora ha escrito la obra más importante sobre nuestra música, el libro del folclore musical dominicano de 1927, dice lo siguiente, lo voy a citar textualmente. Hablando él en su libro, dice: el trovador, hablando de esas bachatas, de esos encuentros, dice: el trovador popular se hacía rey y comentarista de todo suceso. Se hacían porfías, ya no solo estamos hablando de la fiesta o encuentro, y más adelante indica un elemento muy importante para provocar la investigación necesaria. Y es que él dice que en Puerto Plata, tu pueblo natal, cuando aún no se conocían ni el bolero ni la guaracha, se cantaban y bailaban músicas de sabor tosco y romántico. Sobre esa afirmación, dice el también investigador Arístides Inchaustegui, en su libro Por amor al arte, que eran coplas sencillas, enriquecidas con un ritmo acentuado y preciso, recalcadas por la percusión que daba valor a los sencillos textos.
mi provocación es, vamos a investigar más profundamente, porque la bachata, ya no como fiesta o orgullo, sino como una manifestación con una característica, es muy anterior a lo que estábamos pensando como que era solo a partir de los años 60. Esto es una indicación que nos da Julio Arseno, al cual habría que perseguir. Y yo creo que investigar es fundamental, primero, para reconstruir toda la historia de este género tan maravilloso, hoy patrimonio de la humanidad, porque tenemos que crear y crearnos el orgullo de como dominicano de ser bachatero. El orgullo y el cariño yo creo que son familias porque se parecen mucho. Y es que el prerequisito para el orgullo como para el cariño es que hay que conocer al otro o a lo otro. Entonces, como yo soy básicamente un provocador, me siento muy orgulloso de serlo. Dicen que el lema de todo buen provocador debe ser pienso, luego insisto. Lo dejo hasta aquí para ver cómo retomamos más adelante el tema de la bachata. Hay un amigo que está preguntando, Tommy, nos dice, por favor, necesito que se hable de sus instrumentos musicales y de origen y los de ahora. Bueno, si me lo permiten ahora, puedo hacer una reseñita rápida. Claro. Bueno, en todas las reseñas históricas se habla fundamentalmente de los instrumentos de cuerdas nativos y acompañados por percusión. Ya sabemos que esos instrumentos de cuerda con que se hacía la música nuestra eran el 3 con una forma diferente al cubano, que era el 3 triangular, el 4, el quinto y las guitarras. Y la percusión criolla, algunas de las cuales se han perdido, como el mongo, que es un tambor poco más pequeño que un barcier con la que se acompañaban estas músicas. En el momento más contemporáneo, es importante decir, antes de llegar a los instrumentos, que este planteamiento que hace Julio Arseno, yo pienso que comienza a desvanecerse estas músicas particulares que le llamaban bachata por dos razones. Fíjense que es una reseña que él hace a finales del 20. Primero, el triunfo de Rafael Leonidas Trujillo Molina, un hombre amante del merengue y que impuso el merengue y desplazó todas las demás músicas. Mi tesis es que esta música, que prácticamente desaparecen en la dictadura, comienzan a ser evocadas por los dominicanos a partir del año 40, cuando llegan a nuestro país las famosas belloneras de la marca tanto Burleiser como Rocola, con unas músicas caribeñas que evocaban esa primera bachata que nos cuenta Julio Arseno. Entonces, a partir de esa evocación, incluso de esa imitación a las músicas que se oían en las belloneras, regularmente situadas en los palacios del placer de la época, también llamado burdeles en algunos textos, se comienzan a imitar y el primer pequeño conjunto con que se hacen estas músicas es el trío, que era una guitarra acompañante, un requinto, que es una guitarra un poco más pequeña que suena una cuarta más alta, es decir, en lugar de la primera cuerda ser un mi, es un la, y maracas. Luego esto va aumentando, hay un momento en que hay ya dos guitarras, requinto, maraca,
e instrumentos de percusión como el bongo, y en el desarrollo de la nueva construcción de nuestra nueva bachata se van incorporando algunos instrumentos del arsenal nuestro que comienzan a cambiar y a generar una cosa nueva, única, como la participación de la güira en la bachata en sustitución de las maracas. Que, con perdón del querido profesor, el güirero no solo es músico, sino que es uno de los instrumentos más difíciles de tocar que yo conozco por la cantidad de posibilidades tímbricas que se le puede sacar un buen güirero. Entonces, a este primer conjunto en donde ya tenemos bongo tocado con dos pequeñas baquetas, no a mano, recuerden que al principio eran con dos palitos, güira, una guitarra acompañante y el requinto, se va transformando y modernizando no solamente sus músicas, sino el instrumental, porque el primer paso fue cambiar las cuerdas de nylon, que eran las cuerdas tradicionales, un poco más sordas, por cuerdas de metal, y luego vino un proceso de electrificación de esa guitarra. Al desaparecer el requinto, que es una guitarra un poco más pequeña, los dominicanos nos inventamos un requinto, el requinto de bachata, una guitarra electroacústica normal con un capo puesto en el quinto trate y se le llama, y los bachateros le llaman requinto. Entonces, eso ha ido evolucionando fundamentalmente en la parte de las guitarras, han ido cambiando guitarra. Y para no extender, bueno, la guitarra bachatera fundamental fue la Yamaha APX, por una razón simple. La única compañía de cierto nivel y prestigio que había vendiendo instrumentos electroacústicos de determinada calidad era la Yamaha. Después han ido cambiando, y quiero terminar diciendo que hemos llegado tan lejos, esto para que sepamos valorar nuestra música, que la compañía Godin ha tomado una de sus guitarras, la que se conoce como Godin A6, y ha creado un modelo que se llama A6SX, que lo que ha hecho es que le ha agregado a la guitarra Godin tradicional un micrófono humbucking en lo que sería la boca de la guitarra, tal y como el invento que hicieron los bachateros nuestros para lograr el timbre de esa guitarra, que además tiene una técnica diferente de ser tocada a las otras guitarras. Primero se toca con uña en el pulgar y los demás dedos de la mano derecha, pero además tiene un nivel de dificultad no solamente en la digitación de la mano izquierda, sino que los bachateros con el dorso de la mano derecha hacen presión cerca del puente mientras tocan a las cuerdas para que suene un poco más ensordinadas, las mutean, y por eso es que la guitarra tiene un sonido muy cortico, de poca vibración, y es porque hay una técnica de mano derecha que mutea las cuerdas mientras van tocando. Lo dejo ahí por ahora porque me presiona mucho el tiempo y la que me está vigilando para que corte. Ife, yo quería agregar muy brevemente algo con respecto a la organología. Inicialmente, inclusive, se habla de una organología muy simple. Una botella como sonajero, 2 cucharas, un fondo de plástico, porque la bachata también surge en un mundo marginal y excluido socialmente y empobrecido. Y en los patios se daban esos encuentros, esas bachatas, y la organología no podía ser muy completa. Pero hay otra cosa que quería destacar con respecto al tema de la organología, y es que el diálogo entre el merengue y la bachata obligó a una bachata merengueada y un merengue bachateado. Y se introduce la tambora en la bachata para producir la rítmica de la transición entre merengue y bachata. Entonces eso también son de las modificaciones que va sufriendo
la organología, porque la organología de un género, si no afecta la esencia del género, tiene que ir mutándose, porque si no se muta, desaparece. Porque las mutaciones son parte de los procesos sociales y los cambios que va generando la sociedad, que se reflejan entonces en el género, y el género va respondiendo con esa modificación organológica que produce sonoridades distintas y danzas distintas, porque también todo eso es parte de un proceso que va cambiando. Bueno, pues continuamos entonces con esta conversación. Quiero decir que ya no somos nosotros 4, somos 104 los que estamos conversando en este encuentro. Y ahí en realidad nos da muchísimo gusto que nos acompaña integrantes del Ballet Folclórico Nacional. Nos acompañan también los amigos de ese programa radial Música Maestro, que están también con nosotros, y personas en varios lugares de Estados Unidos, de Canadá. Hay un amigo peruano que dice que es un amante de la bachata, y esto nos enorgullece muchísimo a todos. Entonces, bueno, este género que ha tenido esta evolución, este género que ha nacido desde las raíces más profundas del pueblo dominicano, que en su desarrollo ha tenido los avatares que tiene todo lo nuevo, pero sobre todo lo que se crea desde el corazón de la gente, es reconocido ahora como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Y en ese sentido, creo que es el momento adecuado para que José Antonio Rodríguez, nuestro embajador ante la UNESCO, que se encuentra en París, justamente ahora que son pasadas las 11 de la noche y nosotros con el sol afuera, pues nos cuente un poco de este proceso, de su significación y sobre todo de la proyección que implica para el desarrollo de la bachata como una expresión cultural dominicana. Y fíjense que no digo como un género musical, sino como una expresión identitaria, como una expresión de la cultura dominicana. Así que, José Antonio, con muchísimo gusto, tienes mucha gente esperando tus comentarios. Pues gracias, Luis, gracias por la invitación. Buenas noches y mis aplausos personales para Carlito y para Tommy. No me voy a dejar provocar por Tommy, porque cada vez que caigo en la provocación de Tommy, pues, más te vale. Las cosas pueden llegar muy profundo. Trataré de ir a lo simple y irme a mi experiencia dentro de esto de que la bachata haya sido declarado patrimonio. Si bien es cierto que es un género musical, como dice Tommy, no menos cierto es que viene arrastrando muchos ritmos, muchas tendencias musicales, y que eso, para que llegue a ser seleccionado como patrimonio, es sumamente difícil. Porque de la misma manera, como ustedes han dicho, que este ritmo, si bien es cierto que se conoce como bachata, la popularidad de la misma, aún cuando se dé como inicio de la misma en 1920 aproximadamente, la popularidad sale en los 60, la historia reciente de la bachata. Y si nos quedamos ahí, pues todo lo que imperaba en el momento era el bolero. Y si nos quedamos también con el bolero y lo aceleramos un poco, entonces vamos a terminar con que la bachata es un bolero rítmico. Y todos esos términos pues no ayudaban en mucho a que la bachata fuese declarada patrimonio. Por eso no debemos olvidar, y me alegro que hayan integrantes del ballet folclórico escuchando, que no debemos olvidar que la proclamación de la bachata como patrimonio no es a la música, es a la música y al baile. Y hago hincapié en eso porque como música era prácticamente imposible que fuese declarada patrimonio. Porque la paternidad
de esa música hubiese caído en grandes contradicciones, porque al inicio del expediente llegar hay un proceso de evaluación por parte de los técnicos, y la bachata como música solamente, pues hubiese tenido varios países que hubiesen salido a solicitar su paternidad. O sea que lo que salva a la música de la bachata para ser patrimonio es precisamente el baile. Es lo que le da la diferencia. Es lo que le da la diferencia y lo coloca en un territorio, en este caso, la República Dominicana. O sea que no debemos olvidar eso, porque también veníamos arrastrando, y Tommy lo recordará, una experiencia muy negativa con el tema del merengue. Porque si bien es cierto que el merengue fue declarado en el 2016, no menos cierto que venía arrastrando muchos años de ir convirtiendo todas esas dudas que hubiese entre los técnicos de la UNESCO, pues lo que nosotros entendíamos como nuestro. Pero fíjate qué cosa más contradictoria. Éramos nosotros mismos los que nos oponíamos sin saberlo a que el merengue fuese declarado patrimonio, o lo que le pusimos todo el tiempo la peor de las trabas. Y me explico. Somos nosotros los que, cuando hablábamos de un merengue que era interpretado por alguien de otro país, decíamos, ese merengue es puertorriqueño. Cuando era Olga Tañón, cuando era Elvis Crespo, cuando era un merengue del vecino país, decíamos, ese merengue es haitiano. Y no solo nos quedábamos tan cerca, llegamos a decir, ese merengue es venezolano, cuando había una agrupación venezolana que grabara el tema. Y esa aseveración era nuestra. No era de esos países donde decían o se encargaban de decir que el merengue era propio de ellos. No éramos nosotros. Lo que, para distinguir entre el merengue que nosotros grabábamos y el que nos llegaba, le poníamos ese apellido. Y ese es el valor de que una expresión cultural sea declarada patrimonio. Porque no hay dudas. No hay dudas. A raíz de todos esos 11, 12 años de discusión sobre el merengue, ya no hay dudas de que el merengue nos pertenece. Como no hay dudas de que la bachata, la música y el baile tiene un apellido, que es el dominicano. Ese es el valor de que la UNESCO, la institución encargada de declarar los patrimonios para ser reconocidos a nivel mundial, tenga estas dos expresiones culturales dominicanas, que además son expresiones vivas, porque ese es otro de los temas que hacía difícil la incorporación de las expresiones culturales como patrimonio. Creo que Carlitos ya lo había dicho, patrimonio es preservación sobre todo. Yo te declaro, yo te digo que sí, que ese es tu hijo, pero tú tienes que mantenerlo. O sea, no solamente es que yo te voy a... que ser patrimonio no es solamente una fiesta y una alegría, también es una responsabilidad, porque ahora estamos obligados a mantenerlo. A Dios gracias que en este momento ambas expresiones no tienen ese peligro de extinción al que se puede referir uno de los 5 puntos con que la UNESCO discute el tema del patrimonio. Pero es bueno saber que, si bien es cierto que la historia de la bachata, tal y como ustedes lo han puesto en evidencia, es importante, sobre todo para conocer de dónde viene, cómo viene, dónde viene, es tanto o más importante la preservación de eso, que en el día de hoy
llamamos patrimonio. ¿Por qué? No puede sufrir ninguna alteración. Yo no estoy hablando de fusiones, estoy hablando de alteraciones. O sea, no podemos tomar esto y porque es un ritmo reconocido mundialmente, podemos implementarle una fusión que lo pueda desnaturalizar. Es importante conocer que la bachata, aun cuando tenga otros instrumentos, como el caso de la guitarra eléctrica en este tiempo, o un bajo mucho más acompasado, o nunca puede perder la magia, el fondo, el trasfondo de su métrica, de su estructura. Tú puedes hacer una bachata muy moderna y alejarte de los 3 tonos con que inicialmente la bachata fue creciendo o tuvo su origen, 3 tonos, y hoy tenemos todo lo que nos pueda brindar una música moderna. Pero detrás de la bachata interpretada por Víctor Víctor o Juan Luis está el trasfondo de la bachata de Calderón, aun cuando Calderón fuera mucho más sencillo, mucho más simple. Por eso ese expediente fue aprobado por la UNESCO, porque hay una historia que no se desnaturaliza la expresión musical, o vamos a llamarle más expresión cultural, porque envuelve a la música y a la danza. Y tal y como han dicho ustedes, creo que lo más importante de que este género haya sido catalogado como patrimonio es que tiene un apellido. Y podemos poner ejemplos de otros grandes expresiones culturales de otros países que yo te pregunto de dónde es y tú me dirías eso es de tal sitio. Sin embargo, ese expediente de esa expresión musical ha tenido mucho más años. Podemos poner el ejemplo de que el año pasado, luego de más de 20 y pico de años, el reggae fue catalogado como patrimonio. Podemos tocar el tema del tango, que para todos pudiese ser argentino, sin embargo también hay un tango uruguayo. Y pudiésemos poner otros temas que ya mucho más cercanos, de los cuales Tommy tiene conocimiento, que no han logrado su adopción como patrimonio por las dudas que existen incluso en elementos propios de la tierra, de donde son originarios. O sea que yo creo que si hay algo de importante es que patrimonio le puso el apellido y patrimonio nos obliga a la preservación de esa expresión cultural. Si me quiere provocar, Tommy, pues aquí estoy. Yo voy a agregar 2 cosas rápido. No me volví a pero primero, yo creo que el patrimonio universal no es todo. Y no es todo porque por ejemplo, en los palos son más antiguos, los atabaques, más antiguos, más nacionales, más territoriales que la bachata, pero más locales, más estricto a una manifestación de tipo religioso. No desborda, porque el problema es que para la UNESCO declarar la bachata o el merengue tiene que estar presente también en Japón, en Francia, porque si no, no es patrimonio universal, porque el patrimonio universal es lo que toca al mundo desde lo local. Entonces la bachata logró un espacio internacional que la convierte en una música universal. Independientemente de eso, tiene un grupo que la asume y le da significación. Eso quería aclarar con respecto a eso, que fue muy interesante intervención. Y muy brevemente, respecto a lo que dice Tony, los complejos son importantes, porque está el complejo musical, y me alegra que estén las personas del ballet folclórico, los ballet dominicanos que están viendo este conversatorio, porque todo género musical produce un género danzario. El bambulá es música y danza. Los
palo es música y danza, es un género musical y un género danzario, una forma danzaria. La bachata tiene eso. Ahora, la UNESCO, creo que en eso José Antonio quizás pueda hacer alguna declaración, sabe que cuando hay una declaratoria también tiene que tener el cuidado suficiente para no restringir estrictamente a su dimensión musical, en este caso la bachata, porque pierde su dimensión social. Y por eso habla, por ejemplo, los congos de Villamella son complejos culturales de los congos de Villamella, porque los congos son más que la música y el género, es complejo cultural y su religión envuelve las comunidades que están relacionadas a esa tradición. Y eso mismo pasa un poco con la bachata. La bachata, por eso nosotros mencionamos su dimensión religiosa, su dimensión política, su dimensión en el deporte, porque la bachata va más allá de su secularización, de su festividad. Ella está presente en todos los ambientes y eso le da una dimensión mucho más compleja y es un complejo cultural, musical y danzario. Y eso es muy importante en la declaratoria. Y un dato que tú dabas que es técnico muy importante, que es la frontera de la bachata, porque si la bachata, como decía Tommy, ha recibido muchas influencias de la ranchera, del tango, del vallenato, del bolero y de otros ritmos, del danzón, de otros ritmos de la época, ella supo construir su propio espacio. Y para un especialista que no es dominicano, tiene que delimitar qué es dominicano en la bachata y qué no es dominicano. Para nosotros decir que es un ritmo dominicano, tiene que ser muy particular, independientemente de que haya recibido influencia de otros géneros. Y yo creo que eso logró la bachata. Construirse desde las semejanzas, desde los diálogos con otros ritmos, construir su propia identidad rítmica y musical. Oye, tú voy a decir una cosa, el ritmo que hablaba, el toque de la guitarra que hablaba Tommy, eso es muy de bachata. Pero el jaladito, cuando se van el brincadito de la bachata, eso es muy de la danza de la bachata. Eso es muy particular a ella. Eso la convierte en un género propio, musical y en la rítmica. Gracias a la utilidad. Habíamos perdido un poco la. Bueno, permítanme complacer la invitación de mi querido amigo José Antonio Rodríguez a provocarlo. Extrañamente, estamos de acuerdo en casi todo, con una pequeña diferencia que quiero puntualizar. Y es, en todo elemento, como en este caso patrimonial, hay una cantidad de historia, de tradición, de oralidad, que las grabaciones, la industria tiende a anularlas, a disminuirlas, a sacarlas del terreno. Entonces, mi preocupación es que no nos quedemos en hacer la historia de la bachata desde las grabaciones, sino que intentemos recuperar su proceso, su oralidad, la cita de diferentes textos que hay, porque si bien no tengo duda que la primera grabación de Calderón, Condena, es valiosísima, es del año 1962. Hay que tener claro que la historia de la música no es la historia de las grabaciones. Porque esto, no tengo nada contra las grabaciones. De hecho, yo soy un grabador impenitente. La grabadora es un instrumento que ayudó incluso al desarrollo de una de las ciencias de la música, como la etnomúsica. Pero para los interesados de este tema sobre música, historia y grabación, yo les recomiendo un libro que no tiene desperdicio, que se llama Un siglo de música grabada, de Timothy Day, que es el conservador de la British Library de Londres, en donde se hacen reflexiones importantes de la música como arte y como ciencia. Y él se pregunta, yo creo que
el hacer ciencia es darle respuesta a nuestras dudas. Timothy se pregunta una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, en donde él dice que si no son fraudulentas de alguna manera, las grabaciones que aportan técnicas impecables a artistas incompetentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la tecnología y la historia de la música, porque se pueden cometer injusticias como, por ejemplo, uno de los cantantes de esto que hoy llamamos bachata, más populares, en el año 58, que llenaba cada viernes el Teatro Arelis en el ensanche Benefactor, hoy ensanche Osama, es nada más y nada menos que el Pupi de Quisqueya, a quien en todo este proceso pocos han reconocido, y se trata nada más y nada menos que de Cuco Baloy. Entonces, el Pupi de Quisqueya no puede estar fuera de esa historia si hay la documentación de dónde cantaba, repertorio, que incluso grabó, solamente porque en determinado momento su grabación no estaba. Entonces, es un llamado de atención simplemente. La historia de la música. Como es un diálogo, me imagino que ahora es un diálogo, ¿no? Ahora empezó el diálogo, ¿no? ¿Cómo es? Hay un diálogo. Es un diálogo ahora, ¿no? No, Es el diálogo entre nosotros. Siempre fue. Ah, ok. Entonces, No, nada, porque que estoy tratando de encontrar la provocación. No la encuentro, la provocación, porque yo en ningún momento he colocado esto. Y como tú te das cuenta, yo en mi ambiente no hay libros. O sea, no me sentí como provocado por lo que tú me estabas diciendo. Yo no he dicho nada de eso. Yo he dicho de la historia. Y la historia sí, fue la que avala este expediente de la bachata sea un patrimonio. O sea, yo es que estoy tratando de buscar dónde está la provocación. Te ayudo. No la veo. Te ayudo. Es que todo provocador también confunde a veces. Lo que quiero señalar, que te sentí en un momento que decías de esta historia que inició a partir de esta primera grabación, que me parece válido. No, yo hablé de 1920. Yo hablé muy claramente porque yo tengo... No la fue en el historia momento. de la bachata empieza en el 1901. Correcto, es en el momento No, en y que lo hablabas dije. es el La momento primera en que hablabas de grabación, igual como tú has dicho, empieza en el 62, ¿no? Pero la primera grabación, no la historia de la bachata como tal. Pero o sea, yo no estoy circunscribiendo la historia de la bachata a la grabación. No, de ninguna manera. Entonces estamos de acuerdo. Mi provocación llevó a... Sí, por eso es que estaba confundido con el tema de la provocación. Déjame entrarme De acuerdo. a la provocación de Tommy, en el sentido de que ciertamente hay un error entre los propios investigadores, que lo que no está escrito no existe. Y eso es falso. Correcto. Porque los pueden existir sin tener su historia, porque ellos son historia misma. Quien tiene que recuperarlo es el historiador. Claro. Por eso la fecha de la bachata, por ejemplo, en el congreso que se hizo en el Centro León, el Ministerio de Cultura y el INEC, sobre la bachata, una de las discusiones es cuándo arranca la bachata, porque eso es incierto. ¿Por qué? Porque es oralidad, es anonimato. Lo que es anonimato y no tiene autoría, no está escrito. No está escrito. Entonces, claro, uno puede decir que como en 1920, en 1918, cuando ya muere, cuando matan a Trujillo en el 61, Trujillo, la muerte de Trujillo apertura a la sociedad dominicana y como bien decías tú, Antonio, se produce entonces un cambio en la sociedad dominicana que resitúa un género musical popular y marginado en el nuevo escenario social, y es donde comienza ella a crecer. Y Radio Guarachita aparece como el escenario propio para masificar ese género nuevo que aparece. Pero recientemente nosotros hicimos un conversatorio con Roberto Casar sobre la pandemia
Y la pandemia que está registrada más antigua es la de los griegos, la peste de Atenas, del 430 a.C. Pero eso no es la única. ¿Y cuántas pandemias no existieron antes, pero no están registradas? ¿Cuál es el error? Que usted diga que las pandemias aparecieron con los griegos, que la bachata apareció con lo primero que se grabó, con lo primero que se escribió. Hoy lo que pasó antes, lo que le dio es... No, claro. Eso está claro. Incluso en el expediente, Carlos, en el expediente de la UNESCO, eso está muy claro. La bachata no empieza en el año 62. Está muy identificado el inicio cerca de los 1920. Exactamente. Pero yo pienso una cosa, algo que dijo Carlito, déjame, no, para ser patrimonio es todo lo contrario, no tiene que ser reconocido en el mundo, es todo lo contrario. Cuando para ser patrimonio estamos obligados a hacerlo reconocer en el mundo. El punto 2 de los criterios que tiene los técnicos de la UNESCO, en el punto 2 está claro, dice que la inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, a lograr que se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. O sea, fíjate, nosotros, ese punto nunca fue cuestionado, porque ya esa expresión cultural es reconocida por el mundo. Los puntos que fueron cuestionados en el expediente son el 3 y el 4, que tienen que ver con la participación de la comunidad y con la preservación. Lo que pasa es que si un patrimonio no tiene dimensión universal, lo declara regional. Eso habría que discutirlo, porque lo que pasa es que cuando la bachata se discutió ya tenía dimensión universal. Ya ella tenía dimensión universal. Por lo tanto, el jurado... Sí, ya era patrimonio nacional. Era pero nacional. No, esos criterios no varían. Pero tenía esa dimensión universal, porque los palos, por ejemplo, que yo lo mencioné, si tú llevas una propuesta de los atabales para declararlo patrimonio universal, se cae en lo mismo. Porque no tiene la dimensión universal, es muy local. Entonces eso lleva a que si hay género parecido, declara patrimonio. Yo quiero decir algo, Carlos. Yo quiero decir algo. A mí me cuesta un poco contradecir a los mayores, pero a mí me parece que no. Me parece que justamente esta política de la UNESCO de identificar esos patrimonios, de reconocerlos, no es solamente porque en los casos en que tienen una proyección universal, como es el caso de la bachata, también tiene una relevancia importante para reconocer patrimonios que son locales, pero que son indispensables para esa sociedad, esa comunidad. Es decir, que no es solo aquello que alcanzó universalidad, no, es aquello que tiene un valor porque fue una construcción de años, una construcción desde el pueblo, y entonces está en riesgo, y el reconocimiento de la UNESCO permite, primero, enfocar una mirada hacia allí, por un lado, y por otro lado, permite también que los propios portadores, los propios hacedores de ese patrimonio reconozcan su valor y a partir de ahí comiencen a estructurar acciones de transmisión y de cuidado de ese patrimonio. En el caso de la bachata, yo pienso que coincide con que la bachata alcanzó de momento una universalidad y un reconocimiento en todo el mundo, pero su valor fundamental no está ahí. Creo que su valor fundamental está en que es una construcción cultural del pueblo dominicano, que tuvo procesos a veces, digamos, de poco propicio, que luchó contra la marginalidad, que luchó contra los prejuicios, que luchó contra la negación de espacio en los medios de difusión, y sin embargo se pudo afianzar. Y entonces ahora que ya es universal, ahora que ya es reconocida por todo el mundo, el problema es más complejo.
El problema es Claro. cómo ese patrimonio universal, el pueblo dominicano, porque es el pueblo dominicano el que tiene la responsabilidad, el pueblo y el Estado dominicano, de conservarlo y de transmitirlo. Conservarlo y transmitirlo con algo que se mencionaba hace un rato por ustedes, con el hecho de que toda expresión cultural no es estática, sino que tiene una dinámica de transformación. Y entonces, ¿cómo conservarlo y transmitirlo en una dinámica de transformación que respete sus valores y sus características esenciales que le dan su propia identidad como género Y si me musical o como permite, expresión Luis, cultural? si me permite, Luis, no quisiera que se vaya a malinterpretar algo que dije en un momento de mantener su esencia. Cuando hablo de mantener su esencia, hablo de que los cambios no pueden ser bruscos partiendo de lo que ya ha sido aprobado. Y voy a poner un ejemplo de un patrimonio inmaterial que en el mismo Bogotá, donde fue declarada la bachata, hubo un país que solicitó a la UNESCO que eliminaran una de sus expresiones culturales, que le quitaran la denominación de patrimonio. Y tú me dices, ¿cómo un país puede solicitar esto? Porque esa expresión cambió su esencia y llegó a ser, era un carnaval en un país europeo. Y ese carnaval, los nuevos, los que llevaban la expresión, tomaron ese carnaval de una manera homofóbica. Y todo lo que allí se expresaba estaba en contra de todo lo que en sus inicios había sido aprobado. Era xenofóbica, homofóbica, toda la expresión de ese carnaval. Y el mismo país solicitó a la UNESCO que le fuera quitado lo de patrimonio. Y así fue. Y así fue. Entonces, cuando hablo de que tenemos una responsabilidad grande, como decía Luis, es la preservación de esto que se nos ha dado. Ahora no, la bachata como patrimonio es el inicio de una guerra por mantenerlo. Es hermosísimo, es mucho más hermoso que... José Antonio, yo tengo entendido que la UNESCO, cuando se declara un patrimonio universal, tiene cogestión. Lo que quiere decir que cuando se declara un patrimonio, deja de ser un patrimonio nacional, un patrimonio universal, mundial. Y por lo tanto, sí, la UNESCO tiene un seguimiento a sí, lo claro. porque ya no es un patrimonio nuestro, un patrimonio de claro. Por lo tanto, entonces, eso que tú dices coge mucho más fuerza. Sí, la UNESCO le da seguimiento a esto. La propuesta que hace este país para que sea eliminado viene por una sugerencia de la UNESCO. O sea, la UNESCO le solicita al país, le propone al país, ¿por qué tú no eres tú el que de ti sale? Porque fueron ustedes los que provocaron que esta expresión fuera patrimonio. ¿Por qué no son ustedes los que solicitan ahora la anulación de aquello por este punto? Porque le dan seguimiento. José Antonio, aquí me están preguntando un poco sobre cómo fue el proceso que ustedes llevaron desde la UNESCO para presentar esto, el levantamiento de información que tuvo que hacerse. Hay mucha curiosidad, hay por lo menos 2 o 3 personas que están interesadas en este aspecto ya del proceso, de cómo fue que ustedes construyeron. Quiero saludar también aquí la presencia de Maribel Cotrera, que es alguien que ha estudiado la bachata y ahí de los está medios de comunicación. Dentro de los libros que acompañan el expediente está el de Maribel. Bueno, pues está acompañándonos aquí Maribel, así que nuestros saludos a Maribel. Pues esta sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo se armó esta propuesta? Yo te lo voy a hacer muy rápidamente, porque todo parte de que cuando yo llego a
a la UNESCO en el 2016, 2 semanas yo llegué 2 o 3 semanas antes de que el merengue fuese declarado. Y como habíamos trabajado conjuntamente con Tommy, cuando estábamos en el Ministerio de Cultura, habíamos trabajado el expediente del merengue en esos 4 años. Bueno, Tommy tuvo un papel protagónico ahí, hay que decirlo, porque él fue el que se encargó de enviar los videos, todo conjuntamente con Eddie Sánchez. Y cuando llegamos, de los 5 puntos habían sido rechazados 2. La historia se repitió después con la bachata. Eso significaba que ese expediente había que esperar 2 años más, llenar esas preguntas y volverlo a presentar de nuevo. Pero en eso teníamos 11, 12 años. Y los 2 puntos eran muy fáciles de sustentar en una discusión de tú a tú. Y por eso 2 semanas después tuvimos que irnos a Addis Abeba, que era donde se reunía el comité de patrimonio, y allí se le da la palabra a la República Dominicana para que elabore su contradicción con esos puntos que han rechazado. Y es gracias a los países latinoamericanos, con Cuba a la cabeza, que el merengue es declarado, porque no todos los países miembros de la UNESCO pertenecen al comité. Apenas son 30 y pico, y esos 30 y pico, pues hay algunos países latinoamericanos que se llevaron eso. Cuando el merengue es declarado patrimonio, nuestro presidente me solicita que si eso no puede ser lo mismo para la bachata. Entonces le explicamos, mira, esto se lleva 12 años. Y bueno, podemos empezar el expediente ahora y que se lleve el tiempo que sea. Y todo se hizo pensando en que ese expediente iba a tener un límite de tiempo igual que el del merengue, igual que el del reggae, igual que otros muchos que todavía no han sido declarados. Pero yo creo que hay que reconocer el trabajo de los miembros de la delegación dirigido por Ernesto Torres, porque se metieron de lleno en la elaboración de este expediente. Y porque ustedes así me lo han pedido, no entraré en detalles más allá de que gracias al Centro León, y no porque esta invitación haya salido de ellos, sino porque hay que reconocerlo. Gracias al Centro León, ese expediente pudo estar completo. Porque un expediente es muy minucioso, Carlito y Tommy, es una cosa que tú te vuelves loco, son páginas que tú tienes que ir probando, que si la comunidad está involucrada, que si esto o aquello, que si hay escuelas, que quién lo enseña, que si hay posibilidades de que las nuevas generaciones puedan asumir esa expresión cultural. Es increíble todos los cuestionantes que tiene un expediente. Pasa la historia que este expediente solo con 2 años haya sido reconocido como patrimonio. No sin antes olvidar que fue rechazado. En noviembre 8, nosotros recibimos la documentación ya de los técnicos, donde se nos decía que 2 puntos habían sido rechazados por ellos, por estos técnicos, y que eso nos obligaba o a coger estos papeles y meterlos debajo del brazo y volver a presentarlo, o irnos a Bogotá a pelear con los miembros del ya ampliado, porque ya no son los técnicos, sino ya es el comité de patrimonio, que son los países miembros, un número limitado de países miembros. Y yo le quisiera, para que te entiendan qué fue lo lindo de este logro por este grupo de personas de la delegación, es que pudieron tumbarle los puntos 3, que habla de las medidas de salvaguarda, y el punto 4,
que no había evidencia suficiente de participación y consentimiento de la comunidad para el proceso de nominación. O sea, cuando nosotros recibimos estos dos puntos, digo, pero es que espérate, la comunidad es la que lleva la bachata. O sea, no es solamente que participa, es que la comunidad es la mejor expresión de que esto no se pierde y que se manifiesta en todos los rincones del país. Y en base a eso hacemos un documento que ahí también se está involucrado el Centro León. En este documento que llevamos a Bogotá, un pergamino que más parecía parte del Pacoredo, era un pergamino bastante incendiario y que provoca que países que no son latinoamericanos, para evidenciar mucho más la fortaleza de la bachata, y esto apoya un poco lo de Carlitos, de que es reconocido en el mundo, es Kuwait, el país que presenta la noción de República Dominicana. O sea, no es un país latinoamericano que asume la defensa, es Kuwait, pero además para eso da testimonio de que en su país hay festivales de bachata y hay escuelas de bachata. O sea, imagínate tú la alegría. Ahí estaba Vicente, Tommy puede... Vicente nos acompañó, Vicente, el artista dominicano, nos acompañó todos los días a pulsear aquella nominación. Y hay que ver cómo los técnicos que hay latinoamericanos, que habían sido de los que habían cuestionado estos dos puntos, cuando terminan y bueno, y luego de varias horas de discusión, se aprueba la bachata, que Vicente sube al escenario. Hay que ver que quien toma el teléfono para grabarlo es la presidenta de la comisión colombiana. Y luego lo llama para decirle, yo necesito que tú hables con mi hija. Ese es el alcance de la bachata. Por eso un expediente de tan poco tiempo es reconocido como patrimonio. Eso es una historia hermosísima para hacernos sentir orgullosos a todos. Y cuando yo hablo, no hablo a nombre personal, hablo en nombre de una delegación de unos cerebritos que se dedicaron a hacer un expediente que pudo haberse llevado mucho más tiempo. Hablo de la complicidad de instituciones como el Centro León, porque eso no es posible hacerlo de manera particular. Y creo que esa historia en algún momento se escribirá y saldrán a relucir los verdaderos cómplices de esa historia. Y muchas otras cosas que gracias a Carlito que me pidió que no hiciera alusión a las mismas, porque creo que hubiese dañado el momento. Pero en algún momento saldrán, Carlito. En algún momento saldrán. Bueno, yo pienso que este es un tema que no es posible agotarlo. Agotarlo nunca, ni siquiera con una sesión interminable detrás. Es un tema que tenemos que volver a él necesariamente. Tenemos que abordarlo en todas sus aristas. Nosotros vamos a recoger el conjunto de inquietudes que hemos estado recibiendo. Tenemos la satisfacción de contar entre nosotros en este encuentro virtual con la doctora Julie Seller, que es alguien que nos ha acompañado en los congresos Música, Identidad y Cultura y Desarrollo que hemos realizado en conjunto con el Instituto de Estudios Caribeños y el Ministerio de Cultura. Casualmente el anterior
congreso se dedicó a la bachata, cuando todavía la bachata no era reconocida como patrimonio. Y bueno, tenemos un conjunto de personas que nos han estado enviando inquietudes, etcétera, y la vamos a recoger y después la vamos a ver con Tommy, que ya va a quedar al frente de estas tertulias musicales, porque algunas se entrecruzan con otros temas, y yo pienso que vamos a tener que dejarlo pendiente. Nos gusta no que los temas se agoten, sino justamente llegar a este punto en que los temas están sujetos a múltiples demandas de indagación y de búsqueda. Bueno, pues permíteme, antes de que cierres, felicitarte y felicitar la decisión de que Tommy García se ponga a trabajar en estos temas musicales. En mejores manos no puede estar. Bueno, yo voy a trasladar mi felicitación a María Amalia, la presidenta de la Fundación Eduardo León Jiménez del Centro León. Siempre pensé que iba a estar. Ella está, lo que está críptica, pero ella está con nosotros, y muy atenta a lo que ha pasado esta tarde para nosotros aquí, y esta noche, esta madrugada casi para ti en París. Pero José Antonio, yo no quisiera que terminemos de esta manera. Luis Felipe, sí. Permíteme unas palabritas antes de terminar. Claro. Pero no provoque, no provoque. No, salimos de acuerdo, lo cual es peligroso para el país. Solo decir, no solo lo orgulloso que yo me siento como dominicano, es decir, como bachatero, pero me gustaría situar que la bachata no es solo una música y un baile, es también el esfuerzo extraordinario, la esperanza desplazada cuando cayó la tiranía de Trujillo, de todos estos obreros agrícolas que pasaron a vivir en la periferia de la ciudad, en el Simón Bolívar, en Capotillo, en Santa Ana. Estos obreros agrícolas que pasaron a ser, como diría Omar Fortuna, en buena doctrina, proletarios. Es a ese esfuerzo de su creatividad y del consumo de su propia música lo que creó un nuevo mercado, lo que también se reconoce haciendo a la bachata patrimonio universal. Yo creo que esos son los grandes premiados, los olvidados de esta tierra. Y eso me da mucho ánimo, porque me permite sentir que parece que vamos avanzando con mucha dificultad, pero vamos avanzando a pasar de paisaje a país. Y eso me gusta. Perfecto. Me parece muy oportuna la palabra de Tommy. Tommy se parece un poco a mi esposa. La última palabra la tiene ella, la última palabra la tiene Tommy en este caso. Pero muy acertada, y además, sobre todo cuando están dichas por una persona en la cual nosotros le hemos confiado la responsabilidad de seguir adelante con esta tertulia. Quisiera los que están conectados que se mantengan al tanto. Quisiera que nos mantengamos, ustedes y nosotros, como un grupo de amigos interesados por estos temas, que regularmente nos vamos a mantener intercambiando, no solo en este escenario de la virtualidad al que nos vemos obligados en estas condiciones, sino también cuando llegue la hora de abrir nuestros espacios presenciales, y cuando llegue la hora de lo que ahora se está llamando la nueva normalidad. Pero no quería terminar sin antes, y esto sí ya no sería una provocación de Tommy, sería una provocación mía en este caso, para José Antonio Rodríguez.
para que él cierre este encuentro con una interpretación musical, por lo que convoco a la voz de José Antonio, la guitarra de José Antonio y una composición de José Antonio para cerrar este encuentro. Con José Antonio lo dejamos y nos volveremos a encontrar. Bueno, pues déjame yo aprovechar. Mientras oía a Tommy sus palabras, me daba cuenta de que Tommy eso que decía no lo decía como historiador, porque hemos hablado mucho de los historiadores, sino que Tommy lo decía como alguien que lo vivió. Y por eso los sentidos de sus palabras. Y esta canción, permítame dedicárselo a María María, porque ella fue la que lo solicitó. Ella me solicitó que yo cantara esta canción. Yo me hubiese encantado muchísimo ser bachatero, pero bueno, esta canción también tiene mucho de esperanza en este momento que vivimos. Cuando todo termine, saldremos a buscar los abrazos, los besos. Los amigos serán otra vez la razón y el mejor de los premios. Cuando todo termine, le daremos valor a las cosas sencillas. Será en todo lugar donde la libertad se verá compartida. Así que al despertar, en lugar de un café, brindaremos sonrisas. Y es que todo comienza cuando todo termina. Cuando todo termine, haré iglesias de un bar de tus ojos, tu mesa. Brindaremos tú y yo con el vino mejor y estaremos tan cerca que una fiesta será cada vez que una voz te diga buenos días. Las palabras serán un sonido de amor y no letras vacías. Cuando todo termine, prometo que serás mi canción favorita. Y es que todo comienza cuando todo termina. Cuando todo termine, porque va a terminar. Demos gracias al cielo y lo haremos sentados en un parque los dos, con la ausencia del miedo. Cuando todo termine, porque va a terminar, estaremos desnudos, sin adornos, sin lujos, simples ciudadanos del mundo. Cuando todo termine, habremos de tomar el camino correcto. Nuestro instinto dirá que ganar, que perder, encontrar el remedio que nos haga curar el dolor de vivir sin seguir nuestros sueños. No diremos adiós, sino un hasta mañana. Con tu risa me quedo. Cuando todo termine, seremos mejor. No habrá nada imposible. Nuestra vida comienza cuando todo termine. Cuando todo termine, porque va a terminar.
estaremos desnudos. Será volver a nacer sin nada que esconder y sin trucos. Yo quiero que todas las personas den un aplauso, aunque sea desde su casa. No, que es muy tarde aquí, se va a escuchar. Van a despertar a todo el mundo. Bueno, pues gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Qué honor, Gracias. qué honor, qué honor. Gracias a ustedes. Hasta luego todos. Hasta luego todos. Nos despedimos. Gracias.